Vamos a ver este tema sobre una pregunta muy importante. ¿Cómo saber si el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas? Ya que muchos trasladan la experiencia de tener el Espíritu Santo a emociones y dicen, es que yo siento, es que yo creo en Dios, es que yo siento que el Señor está conmigo, es que yo tuve una experiencia muy hermosa y por eso creo que el Espíritu Santo está en mí, está obrando en mi vida. Pero luego estas personas que tienen esas experiencias tienen inclusive un mal testimonio, un mal proceder. ¿Y cómo es posible que el Espíritu Santo obre en sus vidas, les muestre, les enseñe, cuando su testimonio no es el de una cristiana, no es el de un cristiano? Entonces, realmente no se trata de qué sentiste, de qué experimentaste, sino realmente se trata de lo que cambias, en lo que eres transformado. Gloria a Dios, ya que el Espíritu Santo no se evidencia o no se hace evidente en emociones. No, el Espíritu Santo se hace evidente en la transformación, en el cambio de nuestras vidas. Y vamos a partir de una escritura que encontramos allí en segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17 y 18. ¿Lo tenemos? Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Amén. Bien, tenemos esta escritura que bastante se usa para darle rienda suelta a la carne en sus emociones, y cantan y dicen este texto que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y vemos que se sueltan a brincar, a saltar, a hacer movimientos muy aparatosos, levantando las manos, manoteando, inclusive a veces llegan a manotear o a golpear al que está al lado de ellos. Y bueno, su justificación es que donde hay el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero, ¿es eso lo que quiere decir este texto? No, en ninguna manera. El contexto se está refiriendo a entender la lectura de la profecía, la lectura del Antiguo Testamento, esto para los judíos, para el pueblo de Israel, y que al entender ellos la palabra de Dios, las Escrituras, como el Antiguo Testamento hablaba de Jesucristo, nuestro Mesías, ahí es donde aplica que ahí hay libertad. ¿Libertad para qué? Para salir de la ignorancia. Libertad de la que el Señor Jesús habló en Juan 8:32 cuando dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Al conocer la verdad, somos librados de la ignorancia, de la oscuridad.
El pueblo de Israel, al conocer y entender las escrituras del Antiguo Testamento, que el velo les fuera quitado de sus ojos, y no hablamos de un velo de tul o transparente, sino hablamos de un velo que cubría totalmente, que no dejaba ver. Al ser quitado ese velo, esa cubierta, pudieran ver, entender las escrituras, como las escrituras del Antiguo Testamento hablaban de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el día de hoy, muchos que todavía les está puesto el velo en su entendimiento, no entienden que Isaías 53 se refiere al Mesías, al Señor Jesucristo, a sus padecimientos. Entonces, el contexto se está refiriendo a entender la palabra, a entender las escrituras. Por eso leemos desde el versículo 14, que dice: empero los sentidos, cuando habla de los sentidos, habla del entendimiento de ellos. Los sentidos de ellos se embotaron, es decir, algo así como se obstruyeron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lectura del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Solamente Cristo puede quitar ese velo que les impide ver las profecías del Antiguo Testamento, como hablaban de Cristo. Versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, esto entre los judíos, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convirtieren al Señor, ¿qué dice? El velo se quitará, van a entender, van a leer con claridad y van a entender. ¿Se acuerda como aquel eunuco que venía de Jerusalén, según nos narra el capítulo 8 de los Hechos, que venía leyendo el profeta Isaías precisamente en el capítulo 53? ¿Y qué dijo aquel eunuco cuando el Señor envió a Felipe que le hablara? ¿Sobre quién dice esto el profeta? Él no entendía sobre quién decía esto el profeta. Entonces Felipe se acercó a él y yendo en el carro, en el carruaje con él, le declaró las escrituras, le declaró, dice ahí la escritura, aquella escritura: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. Entonces el eunuco preguntó: ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Aquel hombre que leía el Antiguo Testamento, quizás una y otra vez, porque era un hombre piadoso, era un hombre que venía de Jerusalén, no de una fiesta pagana, no de pasearse, venía de adorar a Dios en Jerusalén. Sin embargo, leía y leía las partes del Antiguo Testamento y no entendía. Pero ahí el Señor, a través de Felipe, le reveló, le quitó el velo para que entendiera. Ahí es donde tuvo libertad aquel eunuco para que entendiese las escrituras. Y es a eso a lo que se está refiriendo segunda a los Corintios capítulo 3. Ahí donde leímos en el versículo 15 y 17, 15 al 18 leemos: y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad, libertad para entender las Escrituras. Por tanto, nosotros todos,
mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. ¿Sabe cuál es ese espejo donde nos miramos, hermano? Donde miramos la gloria del Señor. La palabra de Dios, hermano, es ese espejo a través del cual nos miramos. Todos nuestros defectos, todas nuestras manchas, ahí las podemos mirar. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahí podemos ver cómo estamos en nuestra apariencia, no propiamente nuestra apariencia física, sino nuestra apariencia espiritual. Ahí podemos vernos en ese espejo. Es Santiago el que habla de la palabra, hermano, como un espejo, cuando dice en Santiago 1, versículo 23, porque si alguno oye la palabra y la pone por obra, este tal es semejante al hombre que se consideró en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó de que tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, así es llamada la ley de Cristo, así es llamado el nuevo pacto, la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Ahí está cómo vemos como en un espejo lo que dice 2 Corintios 3, versículo 18, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Cómo? A través de las Escrituras, sí, hermano, miramos la gloria del Señor. Pues, ¿qué dice Juan capítulo 1, versículo el 14? Para ser más claros en esto, dice, y aquel verbo que es Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está, vimos su gloria. Y el 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró o Él le dio a conocer. ¿Cómo se dio a conocer? ¿Por una apariencia física? No, se dio a conocer por la palabra. Gloria a Dios. Entonces, se trata no de lo que alguien siente, se trata no de lo que alguien experimentó, se trata del cambio que cada uno tiene. Ahí es donde se manifiesta el Espíritu del Señor, ahí es donde se manifiesta el Espíritu Santo, cuando somos transformados, cuando nuestra vida es cambiada. Allí está la evidencia clara de que alguien tiene el Espíritu Santo cuando su vida es transformada, su vida es cambiada. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Además, el Espíritu Santo se hace evidente por el fruto, un fruto que da. ¿Cómo se conoce? El árbol, dijo el Señor, el árbol es conocido por su fruto. Vamos ahí a esta escritura de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Si alguien tiene el Espíritu Santo en su vida, no se manifiesta por lo que siente. El fruto del Espíritu, obviamente del Espíritu Santo, por eso ahí la traducción lo pone Espíritu con E mayúscula, porque se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Temblar? ¿Hablar lenguas extrañas? No, hermano. El fruto del Espíritu, ahí comienza una lista y dice, es amor.
¿Qué más es el fruto del Espíritu? Gozo. Un hermano, una hermana que está gozoso siempre, esa es una señal de que tiene el Espíritu Santo. Una hermana, un hermano que tiene amor, pero no de ese amor de labios que dicen, ay, cómo amo al Señor, sino del amor que se demuestra con hechos. Pues Juan dijo en su carta, amados, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y además, la definición que hallamos en la Biblia de qué es el amor, dice la primera de Juan, solamente cito en el capítulo 5, versículo 3, porque este es el amor de Dios. Y luego ahí define, ahí nos da la definición mejor que un diccionario. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahí está, hermano, la definición de lo que es el amor verdadero, que guardemos sus mandamientos. Volviendo a Gálatas 5:22, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia o paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En otras escrituras es traducido como dominio propio, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí está, hermano, la evidencia clara de cuando alguien tiene el Espíritu Santo en su vida. Ahí está el fruto. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Son hermanos que tienen amor. Es un hermano que tiene gozo, que tiene paz, que tiene paciencia, que tiene benignidad, bondad, fe, mansedumbre, es manso, es humilde, tiene dominio propio. Hermanos, esa es la evidencia de que alguien tiene el Espíritu Santo en su vida. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahí a la escritura en la cual el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, ¿lo tenemos? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, hermano. No es porque alguien diga, hermanos, yo tengo mucha oración, yo oro horas y horas. Hermanos, yo tengo mucho ayuno. No, hermano, no es de esa manera en la que vamos a conocer a los que tienen el Espíritu de Dios en su vida. No es esa actitud arrogante. ¿Se acuerda como la que tuvo el fariseo? Dios, te doy gracias, que no soy como los otros hombres, adúlteros, ladrones, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Se justificaba el hombre. Entonces no es de esa forma en que alguien se va a dar a conocer. Dice el texto, por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No hay, hermano, vuelta de hoja. No, por sus frutos los vamos a conocer. Si es una hermana o hermano que dice tener el Espíritu Santo, que Dios le revela, que él siente la presencia de Dios,
Pero si lo vemos que es arrebatado, que no tiene paciencia, que no tiene dominio propio, que no tiene paz en su alma, ¿será verdad que tiene el Espíritu Santo en su vida? No, hermano, no es verdad. Por sus frutos los conoceréis, dice claramente la Escritura. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahí, hermanos, a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo, vamos a leer desde el 31. Dice, en el nombre del Señor Jesús. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Versículo 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol corrompido y su fruto dañado, porque por el fruto es conocido el árbol. ¿Cómo es conocido el árbol, hermano? Por el fruto. ¿Cómo le voy a decir yo al hermano? A ver, hermano, déjele enseño un árbol de uvas. En principio de cuentas va a pensar el hermano, pues ni siquiera es árbol. Es un tipo arbusto, ¿verdad? La vid. Y resulta que hay puras ciruelas en el árbol. El árbol es conocido por su fruto. Así nosotros, hablando espiritualmente o simbólicamente, somos árboles y seremos conocidos por el fruto. No por la experiencia o por lo que alguien siente o por lo que alguien sueña. No, hermano, por el fruto es conocido el árbol. Seguimos leyendo versículo 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahí está. El hombre bueno se conoce no porque él diga, ay hermano, yo soy muy bueno. Si alguien tiene hambre, yo me quito el bocado de la boca y se lo doy. ¿Verdad que esa expresión se oye mucho entre la gente que dice que es buena? No es por lo que digamos, es por el fruto. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. El árbol es conocido por su fruto. O porque por el fruto, dice el versículo 33 al final, porque por el fruto es conocido el árbol. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahí a Mateo capítulo 13, ya que estamos ahí cerca. Mateo capítulo 13, versículo 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y hasta se goza, hermano, trae un gozo
diciendo, ay, qué bonito es la palabra, qué bonito son los cultos, qué bonita es la alabanza. Luego dice, la recibe con gozo. Versículo 21, mas no tiene raíz en sí. Antes es ¿cómo? Antes es temporal, o dice otra versión, antes es de corta duración. Dura por un poco de tiempo, es emoción nada más. Porque venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. No, pues es que me andan diciendo que soy aleluya. Me andan diciendo, ¿verdad? Que a poco muy santo. Me andan diciendo que si visto así, soy húngara. Pues ya se ofende y no, ya mejor no voy. Y aquel gozo que traía, pues que era pura emoción. Sigue diciendo, versículo 22, y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Este oye la palabra, hermanos, quizás hasta la entiende, pero el afán de este siglo, ya tiene una tienda aquí, un negocio aquí, otro negocio allá. Todo eso, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hácese infructuosa. ¿Qué quiere decir hácese infructuosa? No hay fruto. ¿De qué sirvió? Si al final de cuentas no hay fruto, pues de nada. Eso es una siembra que no sirvió por un terreno pedregoso o por un terreno duro o por un terreno lleno de espinas. Pero vea lo que dice el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, ¿y qué más? Y entiende la palabra, ¿y qué más? Y da fruto. Ese es el que hace la diferencia. Lleva fruto o da fruto. Y lleva uno a 100 y otro a 60 y otro a 30. Cada uno en la capacidad que Dios le dio, pero al fin están dando fruto. Ese es el que sirvió, hermano. La semilla sembrada en el camino, en tierra dura, por cierto, nos recuerda el corazón duro, que se le habla y se le habla y nomás como que rebota la palabra. O las semillas que caen entre pedregales, no hubo fruto, no hay fruto. Sí hay emoción, ay, qué bonito está el culto, qué bonito cantan, pero pura emoción. ¿Qué dice el texto? Antes son temporales, son de corta duración, no hay fruto. Pero solamente el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y lleva fruto, la pone por obra. Lleva sin duda el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese, hermano, esa es la semilla que rindió, la que dio fruto. Gloria a Dios. Entonces, lo que hace la gran diferencia es eso, los frutos. Colosenses capítulo 1, vea lo que dice Colosenses 1 respecto a esa palabra que cae en nuestro corazón y que lleva fruto. Colosenses 1, del Evangelio. Fíjese cómo está hablando el 5 de la palabra verdadera del Evangelio, el cual, o sea, el Evangelio, ha llegado hasta vosotros como por todo el mundo. ¿Y qué hace?
y lleva fruto y crece, como también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. Dice del 6 al 11, dice en el nombre del Señor Jesús: estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, sois todos vosotros compañeros de mi gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo. Y esto ruego, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento, más en ciencia y en todo conocimiento, para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo. Y que seamos llenos de ¿qué? De experiencias, no llenos de sueños, no llenos de ¿qué, hermano? Llenos de frutos de justicia que son por Jesucristo. Claro, porque es Jesucristo en nuestras vidas quien hace posible que haya fruto en nuestra vida. Cristo es el Espíritu Santo, el Señor es el Espíritu. Así está escrito en lo que leímos en 2 Corintios 3:17. Y Él es el que hace posible que haya frutos en nuestra vida, llenos de frutos de justicia que son por Jesucristo, a gloria y loor de Dios. Alabamos el nombre de Jesucristo. Vamos ahí, hermanos, a Santiago, capítulo 3, la epístola de Jacobo o Santiago, que es el mismo. Santiago 3, versículo 13. Al final del capítulo, hasta el 18. ¿Lo tenemos? ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Es que la hermana es muy sabia. ¿Sí? Pues aquí hay una pregunta. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Bueno, muestre por buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención, ¿qué es contención? Que siempre está contendiendo, siempre tiene pleito. Si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena. ¿Y qué más? Animal y diabólica. Santo es el Señor Jesús. Vea cómo la palabra de Dios es clara. Si hay un hermano que se cree muy sabio, bueno, pero muestra que en su conducta envidia, no muestra mansedumbre, esa sabiduría no es de Dios. Sigue diciendo, versículo 16, porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura. Después, ¿cómo es la sabiduría de Dios? Pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia. ¿Y de qué más? Y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Ahí se demuestra cuando es un hermano sabio. En sus frutos los conoceréis, lleno de buenos frutos. El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio.
18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a seguir viendo cómo los que tienen realmente el Espíritu Santo en su vida se muestra por sus frutos. Por el fruto es conocido el árbol. Volviendo a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Mire lo que dice allí enseguida de donde nos quedamos. Luego cita otra metáfora, otra parábola acerca del trigo y la cizaña. Versículo 24, ¿lo tenemos? Otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo, es decir, buena palabra en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente o buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Ya sabemos quién es el enemigo. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él dijo, no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. Ahí está, hermano, cómo el fruto del trigo es benéfico, con ese trigo se hace pan, es bueno el fruto, pero del fruto de la cizaña, ¿qué se hace, hermanos? Nada. Son unas vainas que están todas vacías. Que por cierto, que mirándolas detenidamente, sí se conoce cuál es el trigo y cuál es la cizaña. El trigo por el fruto, mire, se agacha la vainita de trigo llena de trigo, por el peso del trigo, del fruto, se agacha. Como cuando un hermano es humilde, ¿sí? Y la apariencia de la cizaña, ¿cómo queda? Como está vacía, hueca. Esa no se agacha, no se humilla, queda erguida. Ahí, hasta en eso, se conoce en su apariencia si es trigo o es cizaña. Hasta esas cosas naturales nos enseñan algo, hermano, que cuando alguien es trigo, es un hermano humilde, es una hermana humilde, que tiene mansedumbre, porque el mismo fruto lo hace aprender a ser manso y humilde. Pero cuando alguien no tiene fruto, es cizaña. Es más, si alguien prueba, la cizaña sabe amarga. Pura amargura trae la cizaña. ¿Y qué se va a humillar? ¿Qué va a obedecer al pastor? ¿Qué va a obedecer, hermano, al ministerio? No. Sigue erguido, diciendo, mi pastor es Cristo. Santo Dios tan espiritual es que tiene un contacto directo con Cristo. Que dice que su pastor es Cristo y nada más. Santo es el Señor Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Alabamos el nombre del Señor Jesús.
Vamos ahí a Lucas capítulo 13, Evangelio según Lucas capítulo 13. Capítulo 13 de Lucas, versículos 6 al 9. Amén. Y dijo esta parábola. Tenía uno una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñero, he aquí 3 años ha que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ocupará aún la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala aún este año hasta que la escabe y estercole. Y si hiciere fruto, bien. Y si no, cuando dice y si no, ¿a qué se refiere? Si no diere fruto. Si no diere fruto, ¿qué va a pasar? La cortarás después. Eso es lo que va a pasar en aquellos que no dan fruto. Van a ser cortados y echados en el fuego. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Ahí vamos volviendo a Mateo capítulo 21. Gloria al Señor Jesucristo, Mateo 21, versículo 33. Otra parábola que nos enseña esto. ¿Lo tenemos? Dice ahí la palabra de Dios. Oíd otra parábola. Fue un hombre padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la dio a renta a labradores y se partió lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen los frutos o sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, al uno hirieron y al otro mataron y al otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y tomemos su heredad. Y tomado, le echaron fuera de la viña y le mataron. Pues cuando viniera el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Dícenle, a los malos destruirá miserablemente y su viña dará a renta a otros labradores que le paguen el fruto a sus tiempos. Díceles Jesús, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga ¿qué, hermano? Que haga los frutos de él. Que dé fruto. El reino de Dios será dado a los que hagan los frutos de él. El reino de Dios lo poseerán aquellos que den frutos. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahí al Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12. Versículo 24. ¿Tenemos? 24 al 26. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho ¿qué? Mucho fruto llevará. Bueno, en el Señor Jesús vemos el ejemplo, hermano. Si no hubiese muerto, no hubiera habido resurrección,
no hubiera habido esa esperanza de ser resucitados juntamente con Él para una vida eterna. Pero a la vez, hermano, eso nos hace entender que de algo que aplica también a nosotros. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, hay que morir. ¿Morir para qué? Morir para el mundo, morir para el pecado. Si no muere y entonces él solo queda, o sea, el grano queda solo, sin fruto. Mas si muriere, ¿qué dice? Mucho fruto llevará. 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, ahí está el que da fruto, ahí está el que sirve a Dios. No es aquel que tiene experiencias extrañas, o aquel que sintió, aquel que experimentó una experiencia sobrenatural. No, es aquel que sirve. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 15 de ahí mismo de Juan. Mire lo que dice el versículo 1. Leemos del 1 al 8. Dijo el Señor Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano es como las ramas de la vid. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. ¿Por qué lo va a quitar? Porque no lleva fruto. Y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. Ahí está, hermano. Al que tuviere, le será dado, y aquel que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. Le limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí. No se puede dar fruto, hermanos, si no estamos en la vid. Y alguien podrá decir, bueno, pues hay que estar en Cristo, no en la iglesia. No, es que lo que pasa es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿No dice así la Biblia? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Al estar en la iglesia está en Cristo, está en la vid, porque la iglesia es Cristo mismo, es su cuerpo. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en mí, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se secará, y los cogen y los echan. ¿En dónde, hermanos, los echan? En el fuego y arden. Ahí está el juicio de condenación para aquellos que no tienen fruto. Versículo 7. Si estuviereis en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿En qué es glorificado nuestro Padre, hermano? En que cante muy bonito, en que diga gloria a Dios. ¿Y en qué es glorificado Dios, hermano? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Romanos capítulo 6, carta a los Romanos capítulo 6. Gloria al Señor Jesucristo. Romanos 6, versículo 22. ¿Lo tenemos? Mas ahora libertados o librados del pecado
y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto. ¿Cuál es el fruto que tenemos? La santificación y por fin la vida eterna. Uno de los frutos que se muestra cuando alguien es librado del pecado es que ahora es santo, es limpio, se santifica. Y eso se ve en su limpieza para hablar, en su limpieza para conducirse. Es por sus frutos, hermano, el fruto de ser santo. Gloria a Dios. Vamos a Efesios capítulo 5. Versículo 8. ¿Lo tenemos? 8 y 9 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu, ¿qué es, hermano? ¿Agarrarse a temblar? ¿Agarrarse a tener experiencias sobrenaturales y cayendo al suelo? ¿Eso es el fruto del Espíritu? No, el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. Amén. Ese es el fruto del Espíritu. Gloria a Dios. Filipenses, volviendo a Filipenses, pero en el capítulo 4. A Efesios, luego Filipenses, capítulo 4, versículo 15 al 17. ¿Lo tenemos? Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Está hablando de que los hermanos lo habían ayudado económicamente, porque a una Tesalónica me enviasteis lo necesario 1 y 2 veces, no porque busque dádivas, mas busco fruto. Ahí está un fruto, hermano. Busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Un fruto que abunde en vuestra cuenta. Quiere decir que el dar, el ayudar a los hermanos, mayormente a aquellos que trabajan en predicar y en enseñar y que no tienen el beneficio de tener un salario fijo por el trabajo de la obra, hermano, ahí ayudándolos es un fruto que se muestra con hechos. Por eso ahí Pablo dice: busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Allí enseguida Colosenses 1, capítulo 1, versículo 10. Mire lo que dice. Leemos el 9 también. 9 y 10. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Y qué más? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando fruto, hermano. Ahí es donde se demuestra que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, porque llevamos fruto, ayudando, compartiendo en buenas obras. Claro que las buenas obras no son para salvación, pero las buenas obras las hacen aquellos que han alcanzado la salvación. Alabamos el nombre de Jesucristo. Dice la carta del apóstol Pablo a Tito, Tito capítulo 3,
Está Tesalonicenses, luego Timoteo, luego Tito, capítulo 3. ¿Lo tenemos? Versículo 13 y 14. A Zenas, doctor de la ley, y a Apolos envía delante, procurando que nada les falte. Y aprendan asimismo los nuestros a gobernarse, ¿en qué? En buenas obras, para los usos necesarios. ¿Cómo dice ahí la versión 60? ¿Para qué? Entonces dice, para que no seáis sin fruto. Para todo lo que haga falta, ahí es donde hay que obrar, hermano. Para que no seáis sin fruto. Porque ser sin fruto, hermano, va a ser terrible. Pues mire lo que dice la carta del apóstol Judas. Judas es un solo capítulo. Antes de Apocalipsis está la carta de Judas. Tenemos versículo 12. Estos son manchas en vuestros convites, que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno. Nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá de los vientos. Un día están aquí, otro día están allá. Árboles marchitos como en otoño. ¿Y qué más dice de estos, hermano? Marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. No tienen fruto. Estos, hermano, ¿qué va a pasar con estos que no tienen fruto? Versículo 13. Fieras ondas de la mar que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas a las cuales es reservada eternalmente. ¿Qué cosa es reservada? La oscuridad de las tinieblas. Hermano, triste y lamentable será para aquel que no tenga fruto. Hermano, pero es que tuve una experiencia muy bonita. Mire, yo siento que el Señor está conmigo. Yo siento su presencia y empiezo a llorar y empiezo a sentir algo muy bonito. Pero el fruto, ¿dónde está? No es lo que sientas, hermano. No es la experiencia que tengas, no, es el fruto. Es el fruto lo que importará, lo que importa al fin de cuentas delante de Dios. Que seamos hallados con frutos, sobre todo el fruto del Espíritu Santo. Alabamos el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Hebreos 12. Hebreos 12, ahí hay una escritura que me llamó la atención. Me parece que no estuviera relacionada, pero sí está muy relacionada por lo que dice ahí. Mire, Hebreos 12, versículo 11. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo. Otra versión dice ninguna disciplina. El Señor a veces para disciplinarnos pues tiene que aplicar un castigo. Parece que no es causa de gozo, sino de tristeza. Mas después de que pasamos por ese castigo, por esa disciplina, ¿qué es lo que da el castigo del Señor o la disciplina del Señor? ¿Qué produce en nosotros? Fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Los que son disciplinados, los que somos disciplinados por el Señor o castigados como hijos,
ese castigo, esa disciplina produce fruto en nuestras vidas. Pero alguien que ni siquiera recibe castigo del Señor, y a veces alguien se equivoca y dicen, yo creo que el hermano anda muy bien porque no le pasa nada. Vive tan mundanamente, tan descuidado, y lo vemos prosperando y que no le pasa nada. Cuidado, porque el Señor dice allá en 1 Corintios 11, siendo juzgados somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Quiere decir que a alguien que ya el Señor lo deja exento de castigo, es ya porque ni siquiera lo tiene por hijo. Ya es porque va a ser condenado con el mundo. Por eso es que no le pasa nada, vive tan tranquilamente en sus delitos y pecados, en su negligencia con Dios. Se dice ser hermano, se dice ser hermana, y no le pasa nada. ¿Por qué? Porque ya el Señor ya ni siquiera lo tiene por hijo. Ya lo dejó para que sea condenado o condenada con el mundo. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Por eso, hermano, en Salmo 1 solamente cito, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Cuidado con los consejos de los malos que le hablan al oído y le dicen, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da, ¿qué es lo que da? Que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Que esta palabra de Dios corra y sea glorificada.